Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Lic. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a tomar la fotito. Quiero ver acá. Vale, hoy sí. Bueno, esta sería ya la última clase. Vamos a ver, o vamos a platicar este día sobre la reposición de los títulos valores. Esto se encuentra regulado a partir del artículo 930 del Código de Comercio hasta el 940 y algo, vamos a ver, 44. Del 930 al 944 del Código de Comercio. Creo que no estoy compartiendo pantalla todavía. Vamos a compartir pantalla. Hoy sí. Vaya. ¿Y qué es esto de la reposición de los títulos valores? Bueno, a veces sucede que los títulos valores, por alguna circunstancia, la persona puede ser que pierda el documento, puede ser que la persona le roben el documento, o que el título valor tenga algún problema relacionado con las características, es decir, se deteriore. Cuando el título valor se deteriora, o tiene enmendaduras, etc. Entonces, en esos casos, el Código de Comercio establece un procedimiento de reposición de los títulos valores. Entonces, aquí se puede dar que el legítimo tenedor del documento puede perder la posesión del mismo, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Entonces, pues el código regula esa situación y establece los lineamientos que se deben de seguir. Bueno, cuando se pierde la posesión de un título de valor de manera voluntaria, es cuando este se puede endosar, ¿no?, a favor de otra persona. Se puede dar en usufructo, depósito, etc., en garantía. Pero también se puede dar la disposición en la cual no existió, digamos, la voluntad de la persona o va contra su voluntad, ¿no? Ya sea porque el título se deterioró, como les decía, perdió alguna de sus características, tiene enmendadura, o porque sencillamente se lo robaron, ¿verdad? Entonces, en esos casos es que hablamos de una disposición del título de valor, ya sea por destrucción, pérdida o robo del documento. Y esto es aplicable a todos los títulos valores. Entonces, a partir del artículo 930
30 del Código de Comercio se regula el procedimiento. Cuando el documento ha sido perdido o robado, ya en el artículo 931, inciso segundo del Código de Comercio, se establece la posibilidad que tiene el titular, el legítimo tenedor del documento, de poder reivindicar ese documento. Y la reivindicación se daría en contra de la persona, o quién sería el demandado, la persona que lo tiene, que tiene el documento de manera ilegal, por decirlo así. Ahora bien, también se puede dar la pérdida de la posesión porque el título valor pierde alguna de las características o sufre una destrucción parcial. El documento sufre una destrucción parcial. Puede ser que se dañe, se deteriore, y entonces en esos casos pudiese ser necesario reponer ese título, ya sea porque todavía tiene algunos elementos que lo pueden identificar como tal, o no, ¿verdad? Pero también se puede dar por extravío, ¿verdad? Robo, hurto, etc. Entonces, aquí en el artículo 930 y 931 se regulan esas posibilidades. Por ejemplo, el inciso segundo del 931 dispone que también se les podrá reivindicar de las personas que los hubiere hallado o sustraído y de las que los adquirieren conociendo o debiendo conocer el vicio del derecho de quien se los transmitió. El 931 en su inciso primero establece los títulos valores en que falten los datos necesarios para su identificación y los que se hayan extraído o destruido totalmente podrán ser repuestos en la forma indicada en los artículos que siguen o declarados sin valor judicialmente. El 930 establece que el tenedor de un título de valor deteriorado o destruido en parte, en el que subsisten los datos necesarios para su identificación, tendrá derecho a que le sea repuesto por el emisor si inutiliza la firma de éste en su presencia. Igualmente tendrá derecho a que los demás signatarios pongan su firma en el nuevo ejemplar, siempre que en presencia de ellos la inutilice en el antiguo. Cuando los signatarios estén de acuerdo en firmar el nuevo ejemplar que se emita, la reposición se hará sin intervención judicial. Si alguno de los signatarios se negare a firmar, el tenedor podrá recurrir a la autoridad judicial presentando ambos ejemplares para que en presencia de ésta se realice el acto, o para que el juez lo suscriba en rebeldía al signatario que se niega. El signatario podrá negarse a cumplir la orden judicial si se compromete a entablar la acción de nulidad correspondiente dentro del plazo que el juez señale, el cual no podrá ser mayor de 30 días. Vale, entonces aquí nos encontramos en el caso de que la reposición de los títulos valores se puede dar por la vía voluntaria, es decir, no por la vía judicial. Se puede dar por la vía judicial y aquí, en el caso de la vía judicial, se pueden dar dos modalidades. Por la vía contenciosa, cuando existe oposición de las partes, o por la vía de la jurisdicción voluntaria, es decir, ahí no existe oposición, pero se acude al juez para que el juez ordene la reposición del documento. Entonces, aquí también decimos que los casos en los cuales se puede dar la pérdida de la posesión es, uno, voluntariamente, porque el legítimo tenedor del título lo transfirió, lo dio en garantía, etc. O por robo o extravío, o porque
existe una destrucción parcial del título, pero todavía subsisten algunos elementos necesarios para la identificación del documento. Entonces, cuando hablamos de reposición de títulos valores, estamos diciendo que en esos casos decíamos que el título valor son los documentos en los que se establece el derecho literal y autónomo, que en ellos se incorporan. Entonces hablamos de las características de la incorporación. Ese derecho que está consignado en el documento del titular del mismo. Ahí ampara un derecho que se encuentra incorporado y el titular del documento puede presentarlo para hacer efectivo ese derecho. Ahora bien, cuando se da la reposición del título valor, necesariamente implica la cancelación del documento. Y cuando es reposición judicial, obviamente el juez ordena la reposición del documento. Ahora puede darse por acuerdo de las partes, ¿verdad? O sea, las partes, el legítimo tenedor puede acudir al emisor del documento para que éste se lo reponga. Pero eso siempre implica, cuando hablamos de reposición, hablamos de que el título se debe de cancelar, porque de lo contrario puede seguir circulando. Y entonces ahí estaríamos en un grave problema. Obtenida la cancelación, los derechos incorporados en el título se desincorporan. Y cuando el título se repone, resurgen los derechos en el nuevo título, obviamente, ¿verdad? Como estamos hablando de que el título está deteriorado, puede el legítimo tenedor acudir al emisor y este le vuelve a emitir el título, pero es necesario cancelar el anterior, o sea, destruirlo. Y ya con el nuevo título hay que estampar la firma, ¿verdad? En presencia del legítimo tenedor. Las firmas del librador, de los endosantes, de todas las personas que habían consignado su firma en el documento a presencia de ellos. Y se entrega el otro documento, el que ya se encuentra deteriorado, o si ha sido sustraído, robado, lo que sea. Hay que informar al emisor para que éste haga las informaciones correspondientes. Caso de un banco, un cheque, el emisor del cheque informa al banco que se perdió el documento y por tanto no se debe de pagar. Entonces el banco no lo paga. Porque si lo llega a pagar a pesar de la advertencia del emisor del cheque, entonces el banco va a responder, ¿verdad?, por los daños y perjuicios que se puedan causar. Entonces, ahí estamos hablando de que en estos casos se cancela el título valor. Y aquí vemos en la diapositiva que establece, se coloca ahí, la cancelación es jurídica no material, ya que el título no se destruye materialmente, sino que inclusive tiene posibilidad de seguir circulando. Cuando se ha perdido el documento, se lo han robado, se lo han sustraído, puede seguir circulando. Entonces hay que informar al emisor para que se proceda a la cancelación del mismo. Vaya, por ejemplo, en el artículo 938, inciso segundo del Código de Comercio, se protege al poseedor de buena fe. Así dice el artículo 938. Si lo buscamos, vamos a ver aquí, 938. Vamos a ver acá. Inciso segundo. Se reputa que tiene mejor derecho quien adquirió el documento de buena fe y sin incurrir en culpa grave.
siempre que pueda acreditar su carácter de propietario en los términos de este código. Entonces ahí la ley protege al poseedor de buena fe. Ahora bien, lo que sucede es que con los títulos valores, como son documentos de circulación que pueden circular por medio de endoso, la persona que posee el título valor pues, tiene el derecho incorporado en el mismo, el derecho literal y autónomo, que se incorpora en el mismo, que está consignado en ese documento. Máximo si ese documento ha sido emitido a la orden o se ha registrado en el libro. Es un documento nominativo. Entonces, pero si es un documento que se ha emitido al portador, la persona que posee el título se supone que es el legítimo propietario. Y este es el que tiene el derecho, es decir, el que puede hacer efectivo el cobro del título. Entonces ahí hablamos de una tenencia simple. Bueno, si el título es al portador, no se emite a nombre de determinada persona y va a circular por medio de endoso. El endoso va a ir circulando el documento, se va a ir transfiriendo. Ahora bien, la cuestión aquí es que si se pierde el documento y va a caer a manos de un tercero, y este tercero, y es un título al portador, se entendería que este tercero es el legítimo tenedor, ¿verdad? Salvo que se demuestre en el proceso judicial o en el procedimiento que la persona, el legítimo propietario del documento, le fue sustraído y entonces se debe demostrar, ¿va? Con prueba documental o con la prueba que se tenga, que se pueda tener, ¿va? Porque cuando le sustraen un título de valor es bien difícil presentar, ¿va? Salvo la denuncia que se puede hacer ante las autoridades. Pero en el proceso de reposición se debe de probar, ¿va? Obviamente que si ya cobró el título la persona que lo adquirió de mala fe, el legítimo tenedor puede ejercer acción en contra del poseedor del documento. Máxime y en el caso de que el título ha sido emitido a nombre de determinada persona a la orden o es un título nominativo, entonces es más fácil probar quién es el legítimo tenedor. Ahora bien, como decimos que los títulos valores son documentos que amparan un derecho, que estos surgieron para servir al comercio. Los títulos valores surgieron para servir al comercio. Por eso fue que los comerciantes se los inventaron, ¿no? Para simplificar las operaciones mercantiles. Ese es el objetivo de la elaboración de los títulos valores. Por ejemplo, el caso del cheque. Usted anda un papel que ampara cierta cantidad de dinero a su favor, ¿verdad? Y lo puede ir a cobrar al banco. Si se lo roban, etcétera, etcétera, usted puede informar al banco y al librador, ¿verdad? Y el librador le ordena al banco que no se pague el cheque. Entonces, aquí estamos hablando de que estos documentos son documentos que pueden circular por medio de endoso y son documentos que simplifican las operaciones mercantiles, ¿verdad? Y por eso la ley protege la emisión de tales documentos y además ampara su reposición en caso de que el documento ha sido perdido, ha sido destruido, etc.
porque de lo contrario se pierde el objetivo de los documentos. El objetivo de los documentos es darle seguridad jurídica al tráfico del comercio. Eso es el objetivo de los títulos valores. La emisión de las letras de cambio, el pagaré, etc. Si cada vez, si la ley no regulara el procedimiento de reposición de los títulos valores, sería un caos, porque básicamente estaríamos hablando de que hay documentos que se perderían. Imagínense un cheque y lo va a cobrar otra persona, ¿verdad? Aunque es difícil, es muy difícil, pero si son al portador, porque la misma ley dice que se puede emitir cheque al portador, es bien difícil que se emitan cheques al portador en nuestro país, pero sí la ley lo regula. Entonces, por ese motivo es que se regula un apartado en el Código de Comercio para la reposición de los títulos valores. Tengo 42 personas. Vamos a continuar. Entonces, si no se diera la reposición, se causaría un grave perjuicio al comercio. Vaya, vamos a leer las disposiciones legales, ¿verdad? Todas las disposiciones del artículo 930 al 944 del Código de Comercio. Bueno, aquí tenemos los casos en los cuales se puede dar la reposición. El primer caso es cuando el título valor se ha deteriorado o destruido en parte, pero subsisten los datos necesarios para su identificación. Artículo 930, inciso primero. Cuando en los títulos valores mutilados falten los datos necesarios para su identificación, o bien se ha extraviado o destruido totalmente. Artículo 931, siempre inciso primero. Entonces tenemos el primer caso. El documento se ha deteriorado o destruido en parte, pero subsisten los datos necesarios para su identificación. Y en el segundo caso, el documento está mutilado y faltan los datos necesarios para su identificación, o se ha extraviado o destruido totalmente. Entonces, ¿cómo se puede dar la reposición? Yo les decía al inicio de la clase que se puede dar por la vía voluntaria, es decir, sin intervención judicial. Las partes se ponen de acuerdo, el emisor o el librador emite nuevamente el documento. Eso implica que hay que firmar el documento. Si hablamos de una letra de cambio, está el librador, está el librado, y puede haber un avalista, etcétera. Entonces, eso implicaría que hay que firmar el documento en presencia de todos los involucrados y cancelar el anterior, o sea, destruirlo. Se da con intervención judicial, pero aquí por intervención judicial se puede dar por las dos modalidades, cuando existen contención, o sea, no hay acuerdo entre las partes, y cuando hay acuerdo entre las partes, que es lo que se conoce como jurisdicción voluntaria. Vaya, entonces, cuando hay contención, la ley establece un procedimiento judicial para reponer el título valor. Vaya, vamos a, bueno, el 930 yo ya lo había leído. Lo había leído ya. Ustedes ténganlo ahí a la mano. Vaya, el primer caso. Casos en que procede la reposición. El caso del título deteriorado o destruido en parte, pero subsisten los datos necesarios para su identificación. Entonces, el legítimo tenedor del documento puede acudir al emisor
al emisor para que le reponga el título, es decir, para que lo vuelva a emitir. En estos casos se debe cancelar el documento, o sea, se debe inutilizar el documento, se inutiliza la firma, las firmas que están en el documento a presencia de todos los involucrados, y además los involucrados deben de firmar el documento nuevamente, ¿no? Y debe destruirse el anterior. Y así dice, los signatarios, los demás signatarios deben de estampar su firma en el ejemplar siempre que a presencia de ellos la utilice en el antiguo. 930, inciso primero. Aquí estamos hablando que no existe intervención judicial. El beneficiario se abocó al emisor del documento, al librador, y entonces este tomó la decisión de reponer el documento, o sea, de emitir un nuevo título valor. Y aquí hubo un acuerdo entre las partes. Las partes colaboraron, se emite el nuevo documento y se sacaron las firmas de todo. Entonces, pero es el caso en el cual el documento se ha deteriorado o destruido en parte y subsisten los datos necesarios para su identificación. Y no importa que el título sea nominativo a la orden o al portador, no importa. Aquí lo que existe es un acuerdo entre las partes. Eso es lo que dice el artículo 930, inciso primero. El tenedor de un título valor deteriorado o destruido en parte, en el que subsisten los datos necesarios para su identificación, tendrá derecho a que le sea repuesto por el emisor, si inutiliza la firma de éste en su presencia. Igualmente tendrá derecho a que los demás signatarios pongan su firma en el nuevo ejemplar, siempre que en presencia de ellos la inutilicen en el antiguo. Ahora bien, ¿qué sucede si no están de acuerdo? Entonces hay que hacerlo por la vía judicial, porque ahí estaríamos hablando que va a existir contención. O puede ser que no exista contención para efectos de mayor seguridad jurídica de las partes. Pues deciden que mejor se haga con intervención de un juez que ordene la cancelación del documento y que en presencia del juez firmen todos los involucrados, las partes que están establecidas en el título. Los títulos nominativos podrán ser repuestos por el emisor sin necesidad de autorización judicial, siempre que lo solicite aquel a cuyo nombre están registrados. Artículo 932, inciso primero. Vamos a ver el 932. Bueno, ya lo habíamos leído. Aquí estamos hablando que cuando un título se emite nominativamente, se emite a nombre de determinada persona, pero además se registra en un libro que lleva el emisor del documento. Entonces, este libro que se encuentra que es en propiedad del librador, ahí se van registrando todas las operaciones que se pueden realizar con el título valor, todos los traspasos, etcétera, que se dan por endoso. Pero aquí la ley establece un procedimiento previo. Es el que está establecido en el artículo 486. Debe existir una publicación del título valor. Y vamos a ver el artículo 486. Creo que voy a... vamos a ver acá. Permítanme, vamos a buscar otro código. Bueno. 486. El artículo 486 establece, bueno, está ubicado en la publicidad material, ¿verdad? Código de Comercio, en su oportunidad lo tuvimos que haber leído. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 486.
Artículo 486. Siempre que la ley determina que un acto debe publicarse, este será en el diario oficial y en un diario de circulación nacional por 3 veces en cada uno, a menos que la ley determine un número diferente. Las publicaciones deberán ser alternas. Los siguientes plazos se contarán desde el día siguiente al de la última publicación en el diario oficial. Entonces aquí se debe de hacer una publicación de que se va a reponer ese documento. Y se debe hacer la publicación en el diario oficial y en un periódico de circulación, dice, de circulación nacional. Así exige la ley. Ahí se debe de informar al público que el título valor se procederá a su reposición y este es el caso de que subsisten, que el título ha sido deteriorado o destruido, pero subsisten los datos necesarios para su identificación. Luego establece el artículo 932, inciso segundo, que no podrá procederse a la reposición hasta transcurrido 30 días de la fecha de la última publicación. Acuérdense que se va a publicar en el diario oficial y en un periódico de circulación nacional. Veamos el 932, inciso segundo. Previamente a la reposición, el emisor deberá publicar, de conformidad con el artículo 486 de este código, un aviso con todas las características necesarias para identificar el título valor de que se trata, indicando claramente que se va a reponer. No podrá proceder a la reposición hasta transcurrido 30 días de la fecha de la última publicación. No podrá proceder a la reposición hasta transcurrido 30 días de la fecha de la última publicación. Eso nos dice el 932. Entonces, aquí estamos hablando de que se debe publicar en un periódico de circulación nacional y en el diario oficial las características que identifican o que se puedan identificar del título valor y se debe informar que se procederá a su reposición. Pero esta debe de hacerse hasta que transcurran 30 días posteriores a la fecha de la última publicación. Así lo establece el artículo 932. Entonces aquí estamos hablando de documentos o títulos valores que están deteriorados o destruidos o que faltan los datos necesarios para su identificación. También se da el caso de títulos extraviados o destruidos totalmente. Eso es lo que regula el artículo 931. Vamos a ver el artículo 931. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 931. Artículo 931. Los títulos valores en que falten los datos necesarios para su identificación y los que se hayan extraviado o destruido totalmente podrán ser repuestos en la forma indicada en los artículos que siguen o declarados sin valor judicialmente. También se le podrá reivindicar de las personas que los hubieran hallado o sustraído y de los que los adquirieron conociendo o debiendo conocer el vicio del derecho de quien se los transmitió. Vaya, muchas gracias. Luego tenemos el tercer caso. Estamos hablando de los casos en que procede la reposición. Y aquí sin intervención judicial. Aquí estamos hablando de los casos que procede la reposición del documento sin intervención judicial. Los cheques no endosables a solicitud del beneficiario, es decir, que no pueden ser transmisibles por endoso, aunque la naturaleza del cheque, como les hemos visto en clases anteriores, es que estos no, el objetivo de los mismos no es tanto circular, sino que pagar una obligación, ¿verdad? O pagar un determinada gasto que uno va a incurrir, ¿verdad?
Los cheques no endosables a solicitud del beneficiario. Vaya, estos, como lo único que hace la persona es informar al librador, al emisor del documento, para que se lo reponga. Y este va a informar al banco. Los cheques a la orden a solicitud del primer beneficiario. Siempre que haya transcurrido el plazo del artículo 808, solamente podrán reponerse sin intervención judicial en las condiciones que se determinen a continuación. Vaya, acá acuérdense que el cheque en el artículo 808 se establecen los plazos para el cobro del mismo. 15 días si se ha emitido en plaza. Y ahí va diciendo el artículo 808, un mes, 3 meses, si se emite en otra plaza. Dice. Vamos a verlo mejor, el artículo 808. Ese ya lo hemos leído. El cheque deberá presentarse para su pago dentro de los 15 días que sigan al de su fecha, si fuere pagadero en el mismo lugar de su libramiento. Dentro de un mes, si fuera expedido en el territorio nacional, pagadero en plaza salvadoreña, diferente de aquella en que fue librado. Dentro de 3 meses, si fuere expedido en el extranjero y pagadero en el territorio nacional. Dentro de 3 meses, si fuere expedido en el territorio nacional, para ser pagadero en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo en las leyes del lugar de presentación. Eso dice el artículo. Vamos a verlo así. Vaya. Los títulos a la orden a solicitud del primer beneficiario, previa publicación conforme al artículo 486, se debe publicar en el diario oficial y un periódico de circulación, siempre que hayan transcurrido 30 días después de la última publicación. El plazo de los 30 días. Después de la última publicación deben transcurrir 30 días para que se proceda a la reposición del documento. Ahora, el artículo 933 establece otra regla, que el aviso se debe publicar 6 veces, tanto en el diario oficial como en un periódico de circulación nacional. Vamos a ver el 933. Vaya, vamos, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 933. La señorita que no pudo leer el anterior artículo. Vaya. Artículo 933. También podrán reponerse por el emisor sin necesidad de intervención judicial los títulos valores siguientes. 1. Los cheques no endosables a solicitud del beneficiario. 2. Los cheques a la orden a solicitud del primer beneficiario, siempre que haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 808. Antes de transcurrir dicho plazo, solamente pueden reponerse sin intervención judicial en las condiciones que determina el ordinal siguiente. 3. Los títulos a la orden a solicitud del primer beneficiario previa publicación de un aviso similar al indicado en el inciso segundo del artículo anterior, siempre que hayan transcurrido 30 días después de la última publicación. Este aviso se publicará 6 veces tanto en el diario oficial como en un diario de circulación nacional. Es aplicable al caso contemplado en este ordinal lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior. Cuando se trate de reponer una letra de cambio o un cheque, el emisor queda obligado a dar aviso oportuno al librado para que se abstenga de pagar el título sustituido. La falta de ese aviso hace responsable al librador por el valor del título pagado en exceso. Vale, muchas gracias. Vaya, entonces aquí estamos hablando de casos de reposición no judicial de títulos valores. Pero en todo caso siempre se debe de informar al librador. Y así lo reitera el último inciso del artículo que acaba de leer la señorita. Cuando se trate de reponer una letra de cambio o un cheque, el emisor queda obligado a dar aviso oportuno al librado, o sea, que es el que lo va a pagar, ¿verdad? Para que se abstenga de pagar el título sustituido. La falta de este aviso hace responsable al librador por el valor del título pagado en exceso. Vaya. Entonces, pero el aviso se debe publicar 6 veces, tanto en el diario oficial como en un periódico de circulación nacional. Así lo establece el 933.
es por motivos de seguridad jurídica, ¿verdad? Como se va a proceder a la cancelación del documento, necesariamente hay que informar a las personas que se puedan ver involucradas en el documento y cualquier poseedor de buena fe del documento. Sale caro reponer un título de valor, ¿no? Aquí está lo último que se leyó. Cuando se trata de reponer una letra de cambio o un cheque, el emisor queda obligado a dar aviso oportuno al librado para que se abstenga de pagar el título sustituido. La falta de este aviso hace responsable al librador por el valor del título pagado en exceso. Así dice. Vaya, aquí estamos hablando, estos primeros casos que hemos visto son los casos en los cuales se puede reponer el título valor sin intervención judicial. Aquí lo que existe media el acuerdo entre las partes, o sea, las partes, el beneficiario se aboca al librador, les pone la situación, el librador verifica el documento, está deteriorado, está dañado, etcétera, etcétera. Entonces, procede a reponer el documento, obviamente que implica destruir el anterior, o sea, inutilizar las firmas, porque de lo contrario el título podría seguir circulando. Entonces, en presencia de todos, las personas que aparece su firma consignada en el documento la estampan nuevamente. Luego tenemos los casos con intervención judicial, pero en los cuales no existe contención, es decir, no hay oposición de las partes. Aquí estamos hablando de las diligencias de jurisdicción voluntaria. En realidad aquí las partes lo que hacen es acudir al juez para efectos de darle mayor seguridad jurídica al acto de reposición del documento. Ahora bien, si de repente en el procedimiento existe oposición de una de las partes, entonces hay que irse por la vía contenciosa, o sea, por la vía judicial contenciosa. Vaya, aquí tenemos los casos, ¿no? Siempre estamos en el inciso primero del artículo 930, el cual establece que el tenedor de un título valor deteriorado, destruido en parte, es lo que dice el artículo, en el que subsisten los datos necesarios para su identificación, tendrá derecho a que le sean repuestos por el emisor, si inutiliza la firma de éste en su presencia. Igualmente tendrá derecho a que los demás signatarios pongan su firma en el nuevo ejemplar, siempre que en presencia de ellos la inutilicen el antiguo. En el inciso tercero se establece que si alguno de los signatarios se negare a firmar, aquí hay una especie de oposición, ¿no? El tenedor podrá recurrir a la autoridad judicial, presentando ambos ejemplares para que en presencia de éste se realice el acto, o para que el juez lo suscriba en rebeldía del signatario que se niega. El signatario solo podrá negarse a cumplir la orden judicial si se compromete a entablar la acción de nulidad dentro del plazo que el juez le señale, no pudiendo ser mayor de 30 días. Vaya, aquí, ¿cuál es la diferencia con los casos anteriores? Aquí lo que sucede es que alguno de los signatarios del documento, de las personas que aparecen en el documento, se niega a realizar la firma. Se niega a estampar su firma. Los demás sí estuvieron de acuerdo, pero esa persona no quiere firmar. Entonces ahí se acude a la vía judicial. Y es el juez el que le ordena que firme el documento, siempre y cuando le presenten el documento deteriorado. Y ahí pues el juez ordena la reposición del documento. Ahora bien, la ley establece que si la persona que se niega a firmar el documento, a pesar de la acción judicial, a pesar del requerimiento del juez, no lo firma, entonces cae sobre esta persona una obligación
debe de entablar la acción de nulidad en el plazo que el juez le señale, el cual no puede ser mayor a 30 días. Solo en ese caso la ley le permite, bueno, usted no quiere firmar, entonces debe de entablar la acción judicial de nulidad del documento en un plazo máximo de 30 días. Solo en ese caso se puede negar a firmar. Ahora bien, si aún hace, bueno, si se niega a firmar y el juez tiene a la vista los ejemplares, ¿no? El juez va a ordenar la reposición cuando tenga a la vista los dos, el deteriorado y el otro, el nuevo, aunque la persona se niegue, ¿verdad? Lo declara en rebeldía y ordena que se reponga el documento. Pero tampoco es que lo que sucede es que no se puede obligar a nadie a firmar, ¿verdad? Un documento. Por eso no puede haber cárcel. El problema es que si la persona que va a firmar el documento es el obligado, ahí sí no le queda más otra opción que, si se está negando a firmar, entablar la acción de nulidad. Es porque él no se compromete, no está de acuerdo en la emisión de ese documento y por tanto debe de iniciar la acción respectiva. De lo contrario, se va a iniciar la acción cambiaria en contra de esta persona, porque el juez va a ordenar la cancelación del documento anterior y va a ordenar que se emita el nuevo documento y bueno, tendría que iniciarse una acción judicial, porque si es el caso del principal obligado, el que no quiere firmar, básicamente ahí no existe ninguna obligación si no quiere estampar su firma, pero debe proceder a la acción de nulidad del documento. De lo contrario, los demás signatarios, las demás personas que han estampado su firma, serán los responsables del pago. Imagínense una letra de cambio, el librador, ¿verdad? O el caso de aquellos que han firmado por alguien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a dar. Este es el primer caso. Aquí no existe una contención propiamente dicha, ¿verdad? El juez ordena la reposición del documento y si alguien aún así no quiere firmarlo, y las partes van a firmar en presencia del juez. Tiene un plazo que no puede ser mayor a 30 días para entablar la acción judicial de nulidad del documento. El siguiente caso se señala en el artículo 932, inciso 3. Cuando con la intención de reponer un título valor nominativo sin intervención judicial, el emisor ha hecho las publicaciones conforme al artículo 486, que se debe publicar en el diario oficial y en un periódico de circulación nacional, y transcurridos 30 días después de la última publicación, se va a proceder a la cancelación del documento, a la reposición del documento. Vaya, entonces aquí estamos hablando de que se hicieron las publicaciones, ¿no? Luego, aquí cuando se han hecho las publicaciones, de repente se presenta una persona que se opone a la reposición, porque el objetivo de la publicación, en donde se le va a advertir al público que ese documento se va a proceder a la reposición, puede aparecer una persona que se oponga porque cree tener mejor derecho, o puede presentar el título valor que supuestamente se perdió. Imagínense que el legítimo tenedor dice que perdió el documento. Entonces, se procede a la publicación, pero resulta que en esa publicación aparece otra persona que cree tener mejor derecho y presenta el documento.
Entonces, aquí ya estamos hablando que existe una contención, ¿verdad? Hay una contención porque hay dos personas que creen ser los legítimos tenedores del documento, sobre todo si se trata de un documento emitido al portador, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 932, inciso 3? Veamos. Si durante los 30 días indicados en el inciso anterior, alguien se opusiere a la reposición, presentando el título valor que se presume perdido, esta solo podrá realizarse si se ordena judicialmente. Aquí hay contención. Y entonces aquí la persona que presenta el documento, que supuestamente se perdió, esta persona después de la publicación se opone presentando el documento porque cree tener mejor derecho. Entonces, en estos casos, la persona que ha promovido la reposición, o sea, el legítimo tenedor, va a acudir al juez competente. Aquí estamos hablando del juez de lo civil y mercantil, ¿verdad? Y debe de explicarle al juez que se inició el procedimiento por la vía amigable, es decir, las partes estaban de acuerdo, pero después de la publicación apareció otra persona que consideraba tener mejor derecho y presentó el título. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le queda? Bueno, mire, el que ha promovido este procedimiento de reposición acude al juez y le solicita que se califique la validez del título o la titularidad del mismo. Entonces, ahí en el proceso, pues, se va a tener que demostrar que el título que ha sido presentado por la persona que cree tener mejor derecho, en primer lugar, es válido. Y en segundo lugar, se debe demostrar la titularidad del documento. Ahora bien, si en el procedimiento judicial, en el proceso judicial se establece que el título es falso, el que ha sido presentado por el opositor, entonces el juez va a ordenar su reposición. Va a ordenar su reposición. Ahora bien, aquí estamos hablando de los casos en los cuales hay intervención del juez, pero en realidad no existe una verdadera contención, salvo este segundo caso, que aquí sí se conoce por la vía judicial, porque alguien presentó el título de valor que supuestamente se había perdido y alegó ser el legítimo tenedor. Entonces aquí necesariamente el juez se tiene que pronunciar sobre la validez de ese documento si no es falso, y debe de ordenar en todo caso la reposición. Ahí tiene que demostrarse que la persona tiene mejor derecho. Luego tenemos la reposición judicial. ¿Y en qué casos procede esta? Cuando se da la destrucción total, extravío y sustracción del título valor, solo en estos casos. En caso de destrucción total, extravío y sustracción del documento. Vaya, y bueno, tenemos aquí el caso de una mutilación en la que subsisten los datos necesarios para identificar el documento. Aquí, en estos casos, procede la reposición sin intervención judicial, ya lo vimos. Ya vimos eso. Eso es el primer caso que les planteaba. Si el documento está mutilado, pero conserva datos necesarios para la identificación del mismo, aquí se puede proceder bajo la reposición sin intervención judicial, independientemente del título de que se trate.
También el otro caso que se puede dar, el caso anterior, ¿verdad? Cuando se ha extraviado el documento o se dio la destrucción total, ¿verdad? Aquí alguien se opone inicialmente a firmar cuando no se ha acudido a un juez, pero el que está promoviendo la reposición del documento acude al juez y establece una pequeña audiencia, llama a las partes para que en presencia del juez firmen el documento. Y si alguno se opone, entonces en ese caso, el caso anterior, bueno, se le da un plazo de 30 días para que presente la acción de nulidad. Aquí pues se puede dar sin intervención judicial o con intervención judicial no contenciosa. O de lo contrario sería una intervención judicial, una reposición judicial, cuando el título ha sido destruido totalmente, extraviado o ha sido robado. Ahora, en el caso de los títulos al portador, el artículo 934 establece una regla. Alguien que me lea el artículo 934. Yo lo leo. Vaya, El artículo 934. Los títulos valores al portador solamente podrán reponerse mediante procedimiento judicial. Vaya, oigan bien, que no se les olvide esa regla para efectos del examen. Los títulos valores al portador solamente podrán reponerse mediante procedimiento judicial. ¿Y por qué será? ¿Por qué creen ustedes que establece esta regla el código? Los títulos valores al portador solamente podrán reponerse mediante procedimiento judicial. ¿Por qué será? ¿Por qué el código es tan estricto? Ajá, ¿sí? Me imagino yo porque como son el portador, ¿verdad? Entonces puede encontrárselo cualquiera en la calle y cobrarlo y hacer todo el trámite judicial, o sea, sin necesidad de hacer el trámite judicial por ser en esa calidad, que son el portador. Entonces, al hacerlo así, que solamente a través del trámite judicial puede hacerse los que son al portador, garantizaría que es el legítimo, o sea, es el legítimo. No sé cómo decirle, pero tenedor. Tenedor, exacto. No sé si es por eso. Ajá, López José Miguel. Yo también creería de que lo que dice mi compañera tiene mucha razón, pero también es porque puede ser de una empresa o una institución y no sé, puede ser una persona jurídica, ya sea el representante legal, quienes tienen que darle el destino adecuado, digamos, si es un caso de una donación de dinero o de otra cosa, entonces ellos se hacen cargo de que ese dinero llegue a la institución o a la persona adecuada. Entonces lo firman o lo sellan para, ya sea para el legítimo tenedor o para una persona que pueda cambiarlo jurídicamente, como puede ser un abogado o un contador. Vaya, los abogados y los contadores tenemos mala fama. Vaya, miren. Así dicen, Lick. Sí, usted si va a ser sos abogado, tenés visto, cualquier cachada te queda, me dijo. En esas películas de mafiosos, le dicen no sé si ustedes han visto ¿cómo que se llama? Hay una película mafia italiana. Le dice, tú tienes que conseguirte un buen abogado y un buen contador. Entonces el contador es el que repara todo y el abogado es el que defiende los intereses también, ¿verdad? Entonces, como los títulos al portador no se emiten a nombre de determinada persona, esa es una regla en primer lugar. Y los títulos al portador se transmiten por endoso. Pero obviamente que si yo estoy transmitiendo un título al portador, tengo un derecho incorporado en el documento. Es decir, que esas son transacciones, no son gratuitas, ¿no? Yo tengo un bono y decido transferírselo a uno de ustedes
no va a ser de gratis. Mira, te lo doy, pero me vas a dar. Y así va circulando el documento. De repente alguien lo perdió y lo encuentra otra persona. Y como es el portador, lo puede cobrar, ¿va? Entonces, ahí es una cuestión de seguridad jurídica. Se debe mostrar que la persona que posee ese documento es el legítimo tenedor. Entonces, por eso, los títulos valores al portador solamente podrán reponerse mediante procedimientos judiciales, dice la ley. En el caso de los títulos valores nominativos y a la orden, lo único que establece la ley es que se pueden reponer sin intervención judicial o con intervención judicial, por ambas modalidades, ya sea por la vía contenciosa o por la vía amigable también, la jurisdicción voluntaria. Ahora bien, aquí estamos hablando de dos tipos de intervención, ¿verdad? Hablamos la intervención simple, o sea, la voluntaria, que para darle mayor seguridad al acto acuden al juez. En presencia del juez, el juez ordena la reposición del documento y el nuevo documento se procede a firmar las partes en presencia del juez. Si alguna de las partes, y casualmente es el librado el que no quiere estampar su firma, debe de interponer la acción judicial en el plazo que no exceda de 30 días. Entonces, aquí estamos hablando de que se da la reposición judicial por la vía contenciosa y por la vía voluntaria, de jurisdicción voluntaria. Vaya. En el caso de los títulos nominativos y a la orden, ¿verdad? Pueden darse por las tres modalidades, ya sea por la vía amigable, es decir, las partes se ponen de acuerdo, por la vía judicial, pero que no es contenciosa, la vía judicial sí, y por la vía judicial cuando existe contención. Ahora bien, esta regla tiene excepciones. Y las vamos a ver, ¿verdad? O sea, hay casos en que se da la reposición sin intervención judicial porque el interesado, la persona a cuyo favor se emitió el título, renuncia al beneficio y prefiere un trámite judicial. Es decir, a veces sucede que el emisor, bueno, el beneficiario del título, de repente resulta que lo perdió o lo tiene dañado y decide no acudir al librador, sino que se va por la vía judicial. Y ahí está en todo su derecho. Se está en todo su derecho de irse por la vía judicial. Por ejemplo, el caso de un titular de un título nominativo, el título nominativo se emite a nombre de determinada persona y se registra en un libro que no quiere solicitar a la entidad emisora la reposición en la forma prevista en el 932. O cuando no quiere hacer uso de ese derecho que el artículo que establece el 933, ¿verdad? Es decir, el derecho que tiene de acudir por la vía de la jurisdicción voluntaria ante un juez. En esos casos, ahí la persona va a decidir si lo hace por la vía voluntaria, si lo hace por la vía judicial amigable, o si lo hace o de un solo se va a la vía judicial contenciosa. Vaya, aquí tenemos algunos ejemplos. Tratando de título valor a la orden cuando la reposición sea o deba ser solicitada por un segundo o posterior beneficiario. Aquí ya se endosó. El título ya fue endosado por primera vez, ¿verdad? Entonces ya circuló. Cuando habiéndose intentado una reposición sin intervención judicial de un título nominativo,
aparezca opositor presentando el título valor que se presumía perdido y el solicitante advierta que efectivamente se trata de un título, pero lo considera alterado. En este caso deberá pedirse que se cancele y luego que se le reponga. Estamos hablando de la vía judicial. Cuando tratándose de títulos valores nominativos o al portador, se solicita la reposición sin intervención judicial y la entidad emisora se niega a la reposición. En este caso, tendrá que recurrirse a la intervención judicial. Estos son los casos en los que se da la reposición judicial de un título valor. Y cuando se da la reposición, cuando se da la intervención judicial, necesariamente se da la cancelación. El juez emite una resolución en la cual ordena que se cancele el título anterior y que se reponga, o sea, se emita un nuevo documento. Estos son los casos de la vía judicial. Primero, tratándose de título valor a la orden cuando la reposición sea o deba ser solicitada por un segundo o posterior beneficiario. El título ya circuló. No es por el beneficiario, el primer beneficiario. Cuando habiéndose intentado una reposición sin intervención judicial de un título nominativo, aparezca opositor presentando el título valor que se presumía perdido. Y el solicitante advierta que efectivamente se trata de un título, pero lo considera alterado. En este caso, deberá pedirse que se cancele y luego que se le reponga. El tercer caso, cuando tratándose de título valor nominativos o al portador se solicita la reposición sin intervención judicial y la entidad emisora se niega a la reposición. En este caso, tendrá que recurrirse a la reposición judicial. Vaya. Luego tenemos que, cuando se da el procedimiento de cancelación de un título, de reposición del título, porque es una reposición, necesariamente el juez ordena la cancelación del documento. Y cuando el documento se cancela, implica que se debe de reponer, se debe emitir un nuevo título valor, en el cual se van a consignar los derechos, el derecho literal y autónomo establecido en el documento. Y se va a proceder a firmar ese documento por los involucrados. Ahora en el artículo 935 se está hablando de un procedimiento judicial. Hablamos de una jurisdicción voluntaria. Vamos a ver el 935. Vamos a ver 935. Alguien que me haga el favor de leerlo. Te leo, Levi. Hágame el favor. Artículo 935. Reposición judicial de los títulos valores se hará previa cancelación y deberá pedirse ante juez del lugar en que se ha de pagarse el título. El reclamante acompañará a la solicitud una copia del documento y si ello no fuere posible, indicará los datos esenciales del mismo que sea necesario para su identificación. La solicitud de cancelación se notificará personalmente a todos los que se señale como obligados en virtud del título y se publicará un extracto de ella con inserción de los datos mencionados en el párrafo anterior. Vaya, miren qué interesante para efectos de examen, ¿verdad? Hágame un procedimiento de cancelación del título valor por la vía judicial. Entonces, usted tiene que elaborar ese procedimiento o la solicitud de cancelación. Puede ser un buen, ¿cómo se llama? Una materia sujeta a examen, ¿verdad? Entonces, aquí en el caso de la reposición, así como se lee en la disposición, quien ordena la cancelación del documento
es el mismo juez que conoce de la solicitud, ¿verdad? Ahora bien, acá lo que sucede es que el juez lo que hace es ordena la cancelación del documento y posteriormente ordena su reposición. Eso es lo que sucede. Aquí se dan dos resoluciones. La primera es que el juez ordena que se cancele el documento y la segunda es que se proceda a la reposición del mismo. Y les ordena a todas las personas que están involucrados en el documento, los signatarios, todos los endorsantes, el librador, el librado, para que procedan a firmar el nuevo documento.